todo el tracto gastrointestinal y principalmente en ellos porque este tracto gastrointestinal está inmaduro. ¿Ok? ¿Qué es lo importante cuando nosotros hablamos de enterocolitis necrotizante? Pues hacer un diagnóstico precoz, ya que esto va a permitir, Mar. ¿no? Tomar todas las medidas correctivas necesarias para evitar No tienes, eh, no, Florito. tasas de mortalidad tan altas No, como la que no, se no. presenta en la enterocolitis, ¿no? Si con la hernia diafragmática ustedes han podido quedar sorprendidos con el 30% de mortalidad, imagínense que estos bebés tienen una mortalidad mucho más alta, inclusive el 50%. Y de los bebés que sobreviven, ¿no? Eh, suelen estos presentar ciertas dificultades, básicamente en el neurodesarrollo, en el crecimiento, así como otras complicaciones relacionadas a la enfermedad que pudiera haber sido desencadenada por la enterocolitis. ¿Okay? Entonces, eh, si definimos enterocolitis, pues esta es una enfermedad derivada de una necrosis de tipo isquémica de la mucosa o submucosa del intestino, como consecuencia de algún proceso inflamatorio. ¿Ok? Es un poco más frecuente que la hernia diafragmática, pudiera afectar a más o menos 1 a 2 bebés de 1000 nacidos vivos. El 90% de los bebés son bebés con peso muy bajo al nacer. Sin embargo, hay un porcentaje pequeño que también pudiera afectar a los bebés a término. ¿Okay? Ya mencionamos que hasta el 50% de los bebés pudieran fallecer. Y un dato importante también es que entre 20 y 40% de los bebés que sufren enterocolitis pudieran requerir algún tipo de cirugía. Entonces, para que ustedes puedan ver, ¿no? Que el órgano donde se asienta la enterocolitis, pues es en el intestino, ¿ok? Eh, y la afectación siempre viene de adentro hacia afuera, ¿sí? Primero la mucosa, la submucosa, y si el proceso inflamatorio persiste, pues se afectan todas las capas del intestino. Cuando hablamos de enterocolitis, también deben de saber que hay varios tipos de enterocolitis, si es que hablamos en cuanto a la extensión, ¿no? Hay enterocolitis que están relacionadas solo a una área específica del intestino, este pudiera ser un área corta o si hablamos en longitud, una longitud corta o pequeña del intestino, o también pudiera afectar toda la extensión del intestino, ¿no? Esta entidad se llama pancolitis, ¿no? O eh, hay alguna forma de enterocolitis que es media rara, ¿sí? Que se llama enterocolitis parcheada. Y tal cual el nombre lo menciona, hay una zona del intestino que está sana, una zona del intestino afectada, una zona sana, una zona eh, afectada, ¿no? De tal forma que en senso estricto, pues no hay intestino salvable, ¿no? Esta condición es tan compleja como la pancolitis. Si queremos hablar de etiopatogenia, pues debemos saber que esta es multifactorial, ¿no? Hay muchos factores perinatales que suelen estar asociados a la etiología eh, de la enterocolitis. Sin embargo, eh, se ha evidenciado dos factores que son ya asociados científicamente. ¿Cuáles son? La prematuridad y el bajo peso. ¿Sí? Los demás factores pues suelen o debieran tomarse en cuenta, sin embargo, aún son tributarios de controversia.
Y dentro de estos factores tenemos la inmadurez intestinal, ¿no? ¿Qué sucede? O lo normal es de que ante algún proceso inflamatorio, pues debiera el intestino tener la motilidad normal, de tal forma que se propulse el contenido intraluminal de proximal a distal. ¿Okay? Sin embargo, en estos bebés o prematuros o de bajo peso, pues hay una respuesta paradójica, ¿no? Durante la alimentación, la motilidad intestinal disminuye y va a haber un aumento de la distensión abdominal porque va a incrementar el contenido de la luz del intestino. Y esto va a favorecer mayor inflamación y mayor isquemia de la pared del intestino. ¿Ok? Por lo tanto, va a haber una disminución de la reabsorción de agua y electrolitos y por lo tanto mayor distensión intraluminal, mayor isquemia, mayor inflamación. Y si a esto le sumamos que existen bajos niveles de inmunoglobulina A nivel del intestino, que finalmente van a ser células que funcionan como defensa, al igual que la disminución de las sales biliares, pues va a haber una disminución en general de la absorción intraluminal, ¿no? Lo que condiciona nuevamente mayor distensión de la luz intestinal. Y con ello se favorece la isquemia del espesor de la pared, ¿no? Luego, otro factor importante pues son todos aquellos que puedan promover una isquemia intestinal, ¿no? De por sí, pacientes que están chocados por alguna otra situación distinta o pacientes que nacen asfixiados, pues tienen mayor riesgo de isquemia intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando reordena el volumen sanguíneo, pues primero prefiere asegurar el flujo cerebral, el flujo cardíaco, el flujo suprarrenal y finalmente recién se acuerda de las heces intestinales cuando estas ya están inflamadas o probablemente ya estén isquémicas, ¿no? Lo mismo sucede en pacientes que tienen hiperviscosidad sanguínea, ¿no? Está muy asociado a riesgo de isquemia intestinal o en aquellos pacientes en los que se tiene que hacer una exsanguíneo transfusión, el reordenamiento del volumen corporal prefiere siempre el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales. Algo que a veces no se toma en cuenta, pues es la pérdida de temperatura de los bebés, ¿no? El enfriamiento pudiera provocar como medida de protección una vasoconstricción, que inicialmente es una vasoconstricción periférica, y luego pudiese también ser o contribuir a una vasoconstricción central y con ello una vasoconstricción intestinal provocando una hipoxemia y una isquemia. Luego otro factor un poco controversial pues son las prácticas alimentarias, ¿no? Sabemos que el mejor alimento para el recién nacido es la leche materna. ¿Por qué? Porque esta tiene una osmolaridad adecuada, tiene un aporte importante de inmunoglobulina A y un aporte de otras células inmunocompetentes, ¿ok? Y esto favorece el buen funcionamiento o el buen equilibrio de la flora intestinal normal del recién nacido. Sin embargo, ¿qué sucede cuando lo alimentamos con fórmulas maternizadas? Estas por lo general son fórmulas hiperosmolares, ¿no? Que suelen alterar la pared intestinal y por lo tanto
el inicio precoz de una alimentación con fórmula maternizada y sobre todo aumentos bruscos en el volumen pudieran desencadenar procesos inflamatorios que luego se van a derivar en enterocolitis. Y otro factor importante, pues, es la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? Y básicamente por lo anterior que hemos hablado, ¿no? El intestino del prematuro es un intestino que tiene pocas células de defensa, básicamente la inmunoglobulina A, y si a ello le sumamos, ¿no?, la alimentación con fórmula materna o el desequilibrio de los sales biliares, ¿no? Y el aumento de estos mediadores inflamatorios como el factor activador de las plaquetas, pues van a generar un sobrecrecimiento de los gérmenes patógenos a nivel del intestino. Muy bien, entonces, una vez que conocemos los factores de riesgo, podemos hablar de la fisiopatología. ¿Qué sucede? Sucede que cada una de las etapas de la enterocolitis sucede como un juego de dominó, ¿no? Una cosa va a llevar a la otra. Entonces, tenemos primero este factor desencadenante que va a ocasionar la lesión a nivel de la mucosa, provocando una úlcera. Esto va a conllevar a una respuesta paradójica del intestino con una disminución de la motilidad, una disminución de la reabsorción de sales, agua, electrolitos y por lo tanto una fermentación dentro de la luz del intestino. ¿Okay? Ello va a conllevar a un acúmulo de gases, evidentemente gases patógenos como el hidrogenio, metano, CO2 y finalmente estos gases van a invadir las otras capas del intestino, ¿no? Cuando este gas llega a la serosa, se va a producir una neumatosis y con ello una necrosis del intestino que pudiera desencadenar en una gangrena total, una perforación del asa intestinal y finalmente una peritonitis. Aquí podemos ver un intestino, sí, en el que se puede ver tipo burbujas, ¿no?, de aire en la última capa de la pared, que es la serosa, ¿no? Aquí vemos intestino sano y estas zonas blanquecinas, medias en parche, pues es el gas patógeno dentro de la serosa del intestino. Y a esto se llama neumatosis. ¿Okay? Pasamos a la clínica. ¿Cómo es que vamos a reconocer a un bebé con enterocolitis? Primero, sabemos que la población más afectada pues, son los prematuros de de menos de 1,5 kilos, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos pensar en un bebé prematuro con distensión abdominal es que tiene enterocolitis, ¿sí? Luego debemos de saber que esta enterocolitis empieza a presentarse en estos bebés más o menos entre la segunda y la cuarta semana de vida. ¿Y cómo es que nos damos cuenta? Pues vamos a ver un bebé que está diferente, ¿no? Que hace 12 horas toleraba bien la leche materna, ¿no? Y ahora el bebé está con residuo gástrico o ha empezado a tener náuseas o simplemente tiene, no controla bien su temperatura, ¿ok? Entonces, en ese bebé prematuro que está en su segunda o cuarta semana de vida y que está distinto, es que debemos empezar a sospechar que tiene enterocolitis. Y para esto saber que hay una presentación insidiosa y fulminante. Insidiosa es un bebé estable en el que se presentan síntomas inespecíficos, ¿no? Y el bebé está entre la segunda y cuarta semana de vida. En cambio, la otra presentación, la fulminante, se pudiera presentar tanto en prematuros como un bebé a término. Y generalmente son bebés que ya están enfermos, ¿no? Y que tienen, o que están gravemente enfermos, ¿no? Que tienen shock
que tienen falla multiorgánica y que tienen ya un cuadro abdominal definido. Generalmente son bebés que están en su primera semana de vida. Y cuando ustedes lo examinan, pues no hay duda de que algo sucede en el abdomen, ¿no? Porque se presentan tal cual la fotografía, ¿no? Bebés con una marcada distensión del abdomen, cambio de coloración en la pared, edema de pared, etc. Los síntomas gastrointestinales están encabezados por la distensión abdominal en el 70 a 98% de los casos. El 70% de los bebés tiene residuo gástrico. Si examináramos la muestra fecal, probablemente vamos a encontrar sangre entre el 60 y 68, entre el 30 y 68% de los casos. Puede haber diarrea, una masa abdominal palpable, eritema de la pared, edema de la pared, etc. Pero también existen otros signos sistémicos, tipo inestabilidad de la temperatura, letargo, apnea, acidosis, inestabilidad de la glucosa, o simplemente es un bebé que está gravemente enfermo. Este es un cuadro donde se puede evidenciar una clasificación de enterocolitis llamada clasificación de Bell, ¿no? En esta clasificación se suele asociar la sintomatología o la signología sistémica con los signos abdominales y los signos radiológicos. De tal forma que tenemos 3 clases o 3 tipos de enterocolitis, el 1, el 2 y el 3. Cada uno de ellos se subdivide en el tipo A, B, y cada uno tiene características específicas, ¿ok? En la tipo 1, pues hay una sospecha, en el tipo 2 es un NEC ya establecido y el tipo 3 es un NEC establecido pero complicado, ¿ok? Entonces van ustedes a leer, ¿no? Y poder determinar cada una de estos estadios. Si queremos hacer el diagnóstico, pues la radiología es el elemento clave para el diagnóstico de enterocolitis, ¿sí? Es el gol estándar. Se suele solicitar una radiografía de cúbito, supino, de ser posible, o uno lateral o tangencial. Y el seguimiento radiológico suele hacerse dependiendo mucho de la clínica del paciente, cada 6, 8, 12 horas, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en estadios iniciales o tempranos? Pues un patrón anormal de aire en las asas intestinales, ¿no? Generalmente vamos a ver asas dilatadas, como aquí, ¿no? Y esto sería compatible con un hilio intestinal. En estadios avanzados, pues ya vamos a evidenciar neumatosis intestinal, como acá en esta asa intestinal, lo que nos hace diagnosticar de una NEC tipo 2, es un NEC ya establecido. Y en los estadios más avanzados, pues podemos ver neumoperitoneo, que es aire libre en la cavidad abdominal, podemos ver obstrucción intestinal, podemos ver gas en el sistema porta. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Entonces mencionamos que en las etapas iniciales va a haber hilio intestinal, ¿sí? Con un aumento del contenido aéreo dentro de la luz del intestino, ¿correcto? Luego vamos a ver los otros signos de enterocolitis. Uno de ellos, la neumatosis, que se reconoce. ¿Por qué? Porque se produce o se ve una doble sombra en el asa intestinal, ¿ok? Entonces acá ven ustedes el asa intestinal que está así. Este es el contenido aéreo y el gas que ha atravesado la serosa de este intestino se puede ver a través de este reborde aquí, ¿correcto? Lo mismo si cogemos un asa intestinal en transverso,
Vemos que este es el límite interno del asa, ¿ok? Aire, y vemos que se forma otro reborde en su parte más externa, que es el contenido aéreo en la serosa. Luego también, ya en etapas avanzadas y complicadas, vemos aire libre en la cavidad abdominal, llamada neumoperitoneo, o vemos gas a nivel del sistema porta. También va a ser importante ver cómo está la función renal, la función hepática, cómo está el perfil de coagulación, el hemograma, las plaquetas, que siempre suele haber plaquetopenia, ¿ok? Y luego empezamos con el tratamiento. De hecho, que estos bebés también requieren tratamiento médico, ¿sí? Si sabemos que el asiento específico de la enfermedad es el intestino, pues lo primero que tenemos que hacer es reposar el intestino, ¿sí? Y también disminuir la distensión de esas asas intestinales colocando una sonda orogástrica. Luego debemos evitar mayor daño por hipoxia o por isquemia. Es decir, si el bebé tiene pérdidas, debemos de corregir esas pérdidas, ya sea con sangre o fluidos, ¿sí? Si el bebé no tiene una presión adecuada, pues debemos iniciar inotrópicos. Si el bebé requiere corregir una acidosis, pues se tiene que hacer, ¿ok? Si el bebé necesita ventilación mecánica, se inicia ventilación mecánica. De hecho, que se debe evitar el dolor, ¿no? Para eso se pone morfina, fentanilo. Se debe de iniciar antibiótico de amplio espectro porque ya sabemos que hay un sobrecrecimiento bacteriano y debemos de evitar el catabolismo colocando nutrición parenteral total. Una vez que hemos iniciado el tratamiento médico, pues debemos de saber que existen tres procedimientos quirúrgicos que pudiéramos ofrecer a este bebé con enterocolitis. El primero es un drenaje peritoneal y este drenaje peritoneal está reservado para esos bebés que están gravemente enfermos, ¿no? En los que hay un aumento de volumen importante a nivel abdominal, hay una peritonitis, no sé, o simplemente el bebé no puede ser trasladado a sala de operaciones y tampoco se le puede realizar una laparotomía en ese momento porque está muy descompensado. ¿Qué se hace? Pues se hace un pequeño cortecito en el flanco o en la fosa ilíaca izquierda y se coloca un dren laminar para poder evacuar el contenido de la cavidad y así disminuir la presión a nivel del contenido intestinal. ¿Ok? Lo segundo, o la segunda opción quirúrgica, es una laparotomía con resección y anastomosis intestinal término-terminal, ¿no? Siempre y cuando la lesión es focal, ¿ok? Entonces, si la lesión es focal y no ha habido contaminación de la cavidad, pues se reseca esa área, esa zona afectada y luego se vuelve a hacer una anastomosis intestinal. Y una tercera opción, pues es una laparotomía con ostomía derivativa, ¿no? Ya sea yeyonostomía, ileostomía o colostomía, ¿no? Si es que ya ha habido perforación, ha habido contaminación de la cavidad o el paciente está muy enfermo y no puede, o muy grave y no puede esperar la anastomosis, pues se reseca la zona afectada y se eh, deriva el intestino con una ostomía, ¿ok? Esos son ejemplos de enterocolitis. Vemos aquí intestino normal, ¿ok? Intestino con cierto grado de sufrimiento porque está medio moteado oscuro. Y aquí ya vemos el intestino blanquecino con gas en su pared, ¿sí? Esto es neumatosis. Este intestino está necrosado y por lo tanto tiene que ser resecado. ¿Cuándo se opera un bebé? ¿No? Porque nosotros tenemos un bebé con enterocolitis, iniciamos tratamiento médico, por ahí de repente identificamos el factor de riesgo y lo suprimimos, pero nos damos cuenta que el bebé no mejora, ¿no? Entonces,
Cuando operamos, pues cuando hay una fuerte sospecha de que el intestino está perforado o se confirma esta perforación observándose neumoperitoneo en la radiografía. ¿Ok? Cuando hay un deterioro clínico rápido del bebé, a pesar que le hemos estado dando todas las medidas terapéuticas adecuadas. O cuando hay un comienzo y una progresión muy rápida de la neumatosis, ¿sí? O tenemos masas abdominales o el bebé está obstruido. Entonces, a pesar de que no hay neumoperitoneo de repente, pero el bebé está obstruido, necesita una exploración abdominal. Otros ejemplos de enterocolitis, esta es una pancolitis. Todo el intestino está necrótico. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que resecar todo este intestino. Entonces, estos pacientes tienen un mal pronóstico porque se quedan con 10, 20 centímetros de intestino, ¿no? Quedan con diagnóstico de intestino corto. Igual acá, ¿no? Ven esta zona rosada, este es el intestino normal y el resto, toda esta larga extensión de asa, es una asa necrótica. Aquí, asas intestinales perforadas. Y ya para terminar, pues les voy a mostrar este cuadro donde se puede evidenciar qué medidas preventivas podemos tomar si queremos evitar enterocolitis. Una de las medidas que ha sido ya determinada como o que tiene evidencia científica de eficiencia y seguridad, pues es uno, la alimentación con leche materna y el aumento progresivo y sutil del volumen enteral. Evidentemente en bebés que tienen factores de riesgo, ¿no? Otras medidas que tienen evidencia de eficiencia, pero la seguridad es cuestionable, por ejemplo, el uso de probióticos o de glucocorticoides o de arginina. Otras medidas que tienen evidencia de eficacia, ¿no? En animales, pero no en humanos, es el uso de anticitoquinas o factores de crecimiento. Y medidas que en realidad no han sido evidenciadas científicamente aún, pues es el uso de prebióticos, el uso de componentes parecidos a la flora microbiana, ¿no? Que tienen ciertos receptores. Entonces, lo que sí ciertamente ha sido identificado, pues es el uso de o la alimentación con leche materna y el aumento muy progresivo y sutil del volumen enteral, ¿ok? Muy bien. Muy bien, ¿queda alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, me parece que todo claro. Muy bien, entonces Mayra, muchas gracias por la coordinación y gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, doctora. Usted, doctora, una consulta. ¿Cree que nos pueda compartir su presentación, por favor? Uy, no, no puedo. No puedo darles la clase. El examen tampoco viene en mi clase, así que les toca repasar la bibliografía que se les ha recomendado. Ah, mm, Sí, ya, sí, ya. sí. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.